El espectáculo se titula Cajal, el rey de los nervios, y es un espectáculo basado en las memorias de la infancia de Santiago Ramón y Cajal, basado en las memorias que él mismo escribió. De ahí Adolfo Ayuso, que es el escritor que ha hecho el guión, pues sacó pues la esencia de lo que nos parecía más interesante para mostrar en el teatro. Y bueno, de hecho ha recibido un premio en FETEN para el mejor guión, así que debió de hacerlo bien. Y estamos muy satisfechos de cómo está funcionando el espectáculo. Pues a partir de 7 años para todos los públicos. Para todos los públicos. Decimos 6. Han estado niños más pequeños y lo han apreciado mucho, pero no pensamos que pueden perder mucha información, ¿no? Que aunque haya niños más pequeños, no lo podemos programar para más pequeños de 7 años. Y esos se quedan fantásticos, se quedan muy contentos. La verdad es que tengo un poco de prisa. Usted no parece tener ninguna. Pues es que verá, mi novio me ha invitado a ir al cine y no tengo que ponerme. Estoy muy nerviosa, la verdad, muy nerviosa. Está nerviosa. ¡Qué maravilla! Me encantan los nervios. He pasado toda la vida entre ellos. Nervios de gato, nervios de ratón y nervios de persona. Tiene exactamente los mismos nervios. Ni uno más ni uno menos que cuando nació. Mire, le puedo asegurar que ahora mismo tengo un montón más que un rato. ¿Quién ha dicho 14? ¿Quién ha dicho 14? ¿A constipados vais a llevar en las costillas? Voy a pasar lista y a la pizarra. ¡Todos fuera! A la pizarra. Escríbame la tabla de multiplicar. Hola. Juzgar un bajo y un bloque dos. Muy bien, los sitios. Sí. Cajal. Ya está. Santiago Ramón y Cajal. ¿Dónde estoy sin otros? ¿Sabes dónde está? A lo mejor está en los cerros de Úbeda. ¡En los cerros de Úbeda! ¡En los cerros de Úbeda! ¡Ay! ¡No me pegue! ¡Lo tengo en la boca! ¡Oh! Pero se tiene un nido. Bien. Voy a intentar subir por aquí. No, por aquí. Va, por aquí es imposible. A ver, por aquí. Jolín, a ver por aquí que está más. ¡Te vas a caer! ¡Oh, mano, qué susto! No ves que casi me mato. Te vas a caer. Que no, que con este invento que le he puesto a mis zapatos me agarro muy bien al árbol. Mira cómo subo, ya verás, ya. Ya, ¿has visto? ¿Me dejarás esos zapatos otro día? ¡Hola! ¡Qué alto estoy! Manolo, mira, a que parezco un pájaro, ¿a que sí? Me gustaría tener unos zapatos como los tuyos. Ahora cuántos huevos. 1, 2, 3, 4. Le voy a coger uno. Total, seguro que no se da cuenta. Tiene 5. A ver, así los investigaré en mi casa para ver cómo crece el pollo. A ver le voy a coger otro. Manolo, tiene 5 huevos. 5 huevos tiene este pájaro. ¡Me van a caer los huevos! ¡Hola! ¡Este sí que es huevo! ¡Ay, oye! ¡Quita, hombre! ¡Ay, que me está pegando la cabeza, Manolo! ¡Ay, quita, hombre, que tú tienes 5! ¡Ay, que me caigo, Manolo! ¿Estás herido? Sí, mira, estás herido. Que no, hombre, que no me he hecho nada. Es una cosa que damos ahí en la espalda. A ver. Hola, es uno de los huevos que se ha roto. Pues es verdad, aquí está la cáscara. Menos mal, que todavía me queda el otro. ¿Qué vas a hacer con el otro huevo? Pues quiero llevarlo a casa para investigar cómo crece el polluelo en su interior. Mi amor, estás loco. Estás loco. Y ahora, ya verás cuando llegues a casa. Bocadito ha dicho que iba a hablar con tu padre, ¿eh? Oigo, otra vez. ¡Dime, madre! ¡Santiago, baja, coño! ¡Que te está esperando tu padre! ¡Voy volando! ¡Pero señal, que vacía! Están fuera los pájaros que construyen este nido. Están fuera los eclipses. Me dejarán la medalla de eclipse, me dejarán. Voy a dibujar un árbol. ¡Te está quedando muy chulo!
Eso te lo vas a tragar, orejas de soplillo. El que se lo va a tragar y el tragado eres tú. Oh, sí. ¿Y quién lo dice? A ver, ¿quién lo dice? Lo digo yo, Manolito Tolosana. ¿Ah, sí? Pues mira, yo soy Santiago Ramón y Cajales, ¿sabes lo que te digo? ¡Toma, me corté la cobre! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡No me... ¡Ay! ¡No me des la rodilla! ¡Au! ¡Au, Pedro! ¡Pedro, que me está haciendo daño! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh! ¡Ya vaya cuando me... ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No toques! ¡No toques el huevo, eh! ¡No, el huevo no! ¡Que te puede romper! ¡No, no lo cojas! Esto parece una aventurería. ¿O dónde esconde el relámpago? ¡La nieve! ¡Oye! ¿Cómo le hace un niño de Jacinto? Pues no. Oye, que don Jacinto no llega. Don Jacinto no llega. Don Jacinto no llega. ¡Es que no tenemos clase! ¡Vámonos al recreo! Chica, que hay un agujero muy grande. ¡Venga, coge el balón! ¡Corre, Pedro, coge el balón! ¡Que nos vamos al recreo! ¡Oh! ¡Claro, por eso está el balón, don Jacinto! Oye, ¿qué se está moviendo la clase? ¡Rápido, sentaros! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, mira ahí! No, don Jacinto, no. ¿Sabéis lo que se hace con los asnos cuando se niegan a caminar? Sí que lo sabemos, don Lo Jacinto. sabéis, ¿eh? Pues además de saberlo, lo vais a probar en vuestras costillas. Pero por favor, no me rompa el huevo, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no, pero... ¿Qué es esto? ¿Qué veo aquí? ¿Quién ha manchado la pared de la clase? ¿No ha sido nadie? No. ¿Nadie ha sido? Bien, pues aquí nos quedaremos todos hasta las 12 de la noche. ¿Sin cenar? ¡Sí, no! ¿Qué ha dicho que nos quedamos aquí? Que tenía que ser usted. Pero que no quería manchar la clase. ¡Pasen por la pizarra, por favor! Sí, don Jacinto. 150 veces ¡Ay, no no! mancharé la pared de la clase. 150. Sí, don Jacinto, sí. Y de esto se enterará tu padre. No, por favor, don Jacinto. Ay, Sí. Quiero dejar de oír todas las lamentaciones. A ver, escuchad todos. Quiero oír vuestros cánticos en latín. Yo quiero coger ese huevo. ¡Que no! ¡Que va a salir un pajarico! Un pajarito de ese huevo. Sí, ya verás, déjalo ahí esta mañana y con el calor de la estufa dará un pájaro. Bueno, pues entonces vámonos a la plaza a jugar. No, mejor, vámonos donde los muertos que nos lo pasamos muy bien. Y así jugamos al escondite. Ángel, vamos a jugar al escondite, vamos. Voy a dejar a los niños. ¿Se ha dormido? ay, pobrecito. Todo el día trabajando. Todo el día pensando en nosotras. Me encanta lo elegante que es. Sí, hasta dormido es elegante. Es uno de los científicos más grandes del mundo. ¿Cómo sería de niño? Seguro que era un niño aburridísimo. ¡Un empollón! Ay, hoy es su cumpleaños. Sí, y aquí está, mirándonos, en lugar de celebrarlo con un gran pastel. Pues podríamos hacerle un regalo. Me parece una idea genial. Al fin y al cabo, ahora somos famosas gracias a él. Antes nadie sabía de nuestra existencia.